Bienvenidos una vez más a Curtidos Cabezas Tutoriales. En el vídeo de hoy nuestro compañero Javier nos va a enseñar cómo realizar una funda para nuestras gafas con cuero. Un accesorio práctico y elegante, perfecto para proteger nuestras gafas en el uso diario. A lo largo de este tutorial veremos cómo vamos a confeccionar esta pieza con un cierre magnético. Una solución cómoda, segura y discreta que aporta un toque al diseño. Además aprenderemos la importancia de un buen forrado interior, utilizando piel de cerdo, un material muy apreciado en marroquinería, por su suavidad y la protección que ofrece ante arañazos y roturas. Un proyecto sencillo, útil y con acabados profesionales, que podrás incorporar fácilmente a tu catálogo de productos. Ahora sí, si te gustan los proyectos prácticos y bien acabados, quédate con nosotros. Adelante Javier, comenzamos. Hola a todos, y estas son las herramientas que utilizaremos en este proyecto. Ya tenemos el patrón pegado en una cartulina. Recortamos por la línea continua. Seleccionamos el cuero. Recomendamos un cuero de 1.3 milímetros. Marcamos la línea exterior del patrón. Lo que observa en el centro es un peso para que no se nos mueva. Levantamos el patrón y comenzamos a cortar. Con el mismo patrón vamos a marcar el forro. Marcamos la línea exterior y el área donde va ubicado el cierre de imán. Aplicamos pegamento antes de cortar. Distribuimos en toda la pieza. Colocamos los imanes. Verificamos que es el lado correcto y colocamos el otro. Aplicamos pegamento al cuero y lo pegamos con el forro, guiándonos por la silueta que marcamos. Aseguramos el pegado con un martilleo suave. Y cortamos el sobrante del forro. Para los cantos, primero vamos a aplicar tapaporos. Y posteriormente pintura para bordes. Doblamos esta área de la base hacia arriba y marcamos donde termina. Vamos a aplicar pegamento. Hacemos lo mismo en el otro lado. Pegamos los laterales haciendo coincidir los bordes.
Preparamos el compás con una distancia de 5 milímetros y trazamos una línea paralela al borde. Y a una distancia de 6 milímetros marcamos los puntos de la costura. Perforamos con el sacabocado 1,5. Comenzamos la costura con una puntada externa. Y continuamos con una costura guarnicionera con 2 agujas. El hilo que estamos utilizando es hilo encerado número 1 para coser a mano. Y finalizamos la costura con 2 puntadas hacia atrás, cortamos y quemamos. De la misma forma cosemos el otro lado. Y este es el resultado final. Puede ver el cierre de imán por dentro y por fuera. De esta forma no obstaculiza cuando introducimos las gafas. En este diseño el forro esconde el imán, pero también le da una estructura al producto que lo hace más resistente. Espero que les haya gustado este proyecto. Y así queda terminada nuestra funda para las gafas. Una pieza elegante y funcional diseñada para proteger nuestras gafas con seguridad y estilo. Como hemos visto en nuestro tutorial, la combinación de un buen cuero exterior, un forro suave en piel de cerdo y un cierre magnético nos permite conseguir una funda resistente, cómoda de usar y con una excelente presentación. Esperemos que este proyecto te haya servido para aprender nuevas técnicas y que te animes a incorporarlo en los trabajos que realizas en tu taller. Recuerda que todos los forros, cueros, cierres magnéticos, herramientas y materiales utilizados en este tutorial lo puedes encontrar en nuestra tienda online Curtidos Cabezas. Y si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal, activa la campanita, déjanos tu like y comparte este contenido para ayudarnos a seguir creando nuevos tutoriales. Gracias por acompañarnos una vez más en Curtidos Cabezas Tutoriales. Nos vemos en el próximo vídeo y buen cuero.